Yo quería, Pedro, platicar contigo dos temas que los adelantamos. Uno es ese famoso lugar de la Liga MX, si está entre los primeros 10 o no, y el futbolista mexicano. Entrando en materia, ¿tú crees que la Liga Mexicana está en las primeras 10, sabiendo que las primeras 6 ligas son, para mí, indiscutiblemente muy arriba? Y luego, pues yo veo a la mexicana con la belga, con la holandesa, con la portuguesa, con la argentina, en ese mismo nivel. ¿Tú qué opinas de la Liga Mexicana? Porque aparte, has trabajado mucho tiempo y has tenido logros importantes en la Liga Mexicana. ¿Qué opinas tú de esto, Pedro? Mira, yo más allá de lo que es buscar una posición o una jerarquía en cómo te puedes comparar con otras ligas, es entender o buscar entender qué marca tiene cada una de esas ligas. O sea, si vamos para el ejemplo top a nivel mundial, vas para lo que es la Premier. O sea, la Premier como marca, cuando alguien habla de la Premier, pues llega a todos los cantos del mundo. Yo creo que para mí la Liga Mexicana es una liga súper interesante. Yo creo que estoy muy grato de haber tenido la oportunidad de haber pasado en la liga. Y hoy que estamos hablando de lo que son esas capacitaciones y que tiene que ver con este tema, cuando hacíamos muchas presentaciones de lo que era nuestro trabajo acá, las personas se quedaban, wow, pero Sí, eso sí, es sí, en güey. Yo México, lo eso vi en en México. presentaciones. Es impresionante cómo presentas tus Sí, proyectos, pero Pedro. eso ya a otros niveles, más de entrenamiento, metodologías, ideas de juego, por ahí. Pero las personas lo que dicen es, wow, pero eso es en México. Y eso quiere decir que para mí lo que falta desde mi punto de vista en México como liga, para que sea una liga excepcional y no tengas que preocuparte en qué nivel estás comparándote con los demás, sino que sí tienes una visión, tienes una marca, pero creo que esa marca, por ejemplo, no es vendida. Te voy a buscar un ejemplo. Compárate con Argentina y con Brasil, Sí, por sí, sí. ejemplo. Se venden mejor Esas, ellos, tienen mejores es, herramientas esas directivas. ligas y la misma MLS, Sí, digo como marca, sí. para que llegue, para que expandas a los diferentes mercados, esos partidos se pueden mirar en canal abierto o canales que son de pago, pero en Europa. Para las personas que pudieran, por ejemplo, los amigos más cercanos y la familia, seguir los partidos de la Liga MX, pues tenían que estar ahí mirando en la internet y a ver dónde lo podían Sí, sacar. hasta O sea, ilegalmente, y ¿no? eso no llega. Lamentablemente. Sí, sí, sí. Y eso no llega. Y si no llega, no conoces. Si no Pero, conoces, pero, no valoras. pero ahí quiero conectar con un tema, Pedro. Tu opinión sobre los dirigentes y dueños de la Liga MX quiere decir que ahí estaría un primer problema de difusión por la forma en cómo la llevan, porque cuando tú hablas de eso, pues se habla de misión, visión, objetivos, marca. Ese es un proyecto de cualquier empresa, ¿no? ¿Cómo quiere, si yo voy a exportar, cómo voy a vender mi proyecto, mi marca y mi producto? Entonces, quiere decir que tú ves la falencia en los directivos, en la visión, en los mismos dueños, en donde no tienen bien estructurada su liga ejecutivamente. ¿Es así? ¿Lo percibirías No, así? no. Yo creo que hay una otra, la visión que yo estoy diciendo es una visión como europeo, o sea, como alguien que conoce una realidad muy, pero muy interesante como marca, que es la Liga MX, que cuando tú vas, por ejemplo, a programas en Portugal de televisión, que me invitaron una vez que estoy acá y estaba Sí, mucho sí, sí. tiempo afuera, y hablaba sobre experiencias y organizaciones que Sí, ustedes tenían ahí, ellos se quedaban también, pero así lo hacen. Por ejemplo, hablando de la regla 2011, se les veía una regla muy interesante. O sea, las ideas y la visión es muy interesante, pero no llega a este lado. ¿A dónde voy? Es que la conexión y el mercado que ustedes tienen por ahí está así de estrecho con Estados Unidos. O sea, lo que es la visión global que tienen se queda un poquito más allá. No viene tanto y no llega tanto a Europa. Hay una cosa nada más que a mí me puede generar duda, es el manejo del juego, la intensidad explícanos. y el Eso, la manejo. intensidad y la velocidad, dirías tú, en Sí, términos futbolísticos. sí, la dinámica del juego, o sea, la dinámica del juego y lo que son los momentos para manejar los tiempos del juego. Eso para mí, Ok. en términos de lo que es el futbolista mexicano, que es espectacular, o sea, ustedes tienen una base muy grande de reclutamiento, muy grande, está 120 millones
Sí, son muchísima gente. 10 veces más, por ejemplo. Entonces, quiere decir que el fútbol, o sea, está como una gran pasión que tienen los mexicanos y el reclutamiento, pues naturalmente vas a tener jugadores, ¿no? Nosotros ya tenemos mucho más dificultad de reclutamiento, pero lo que es cuando entra un atleta, un joven futbolista en una cinta como si fuera una máquina, en una fábrica, se va y lo vas a capacitar en relación a Sí. todo eso y lo vas a capacitar en relación, el primer punto es la percepción del juego, el entendimiento del juego. Yo creo que el futbolista mexicano es un gran futbolista, es un gran atleta, pero en lo que toca a este tema del entendimiento del juego, y por eso creo yo que en momentos de mayor presión, en momentos de que es necesario hacer, te puede estar pasando a una gran velocidad, pero es necesario calmar. Después el jugador mexicano, tú lo mencionabas, se le adhiere un costo. ¿Crees que es parejo o que está desnivelada ahí la situación? Porque otra vez, aparte que el jugador uruguayo y argentino y brasileño llegan como comunitarios, que es una ventaja, sus costos también son mucho más bajos que el del mexicano, ¿no? No sé. ¿Crees que el costo-beneficio, hablando de promedios, no de jugadores Uh -huh. estrellas, sino de Ok. jugadores más promedio, o de lo que yo he conocido como directivo, ¿tú crees que el jugador mexicano, por su potencia de liga económica, se vuelve inviable financieramente fuera de México? No, déjame contarte una historia que he tenido con Jared Borghetti cuando estaba ahí Ok, en Torreón. Jared es una persona que me la llevo muy bien, me gusta mucho. Y ahí en Torreón teníamos alguna cercanía porque incluso nuestros hijos estaban en la misma clase, estaban en el mismo sí, colegio y en la misma clase. Entonces, una tarde hablando con él me ha dicho, estamos hablando del fútbol mexicano, su experiencia, por ejemplo, también en la Premier, todo eso. Y él me decía, ¿sabes, Pedro? El futbolista mexicano está cambiando. Pero ¿qué quieres tú decir con eso? Es que en mi tiempo, cuando yo era jugador y estaba trabajando para llegar, mi objetivo principal y único era llegar a la primera división. Hoy por hoy el futbolista mexicano ya no tiene solo esa ambición. O sea, quiere decir que la zona de confort del futbolista mexicano se está alargando y muy bien para querer entrar en zonas de aprendizaje. O sea, y ok. una vez más, esto es del todo. Antes Eso ya te habla de mentalidad diferente, ¿no? Sus horizontes de de mentalidad visión, ya rebasan totalmente, México. Ya lo ven México más como un proceso y no como una tierra prometida, ¿no? Es prácticamente lo que totalmente, estás diciendo. totalmente. Los últimos procesos que, por supuesto, no pasé directamente por eso y cuando se trataban de temas económicos, de costos y todo eso, pues nunca Sí, he sí, sí. estado envolvido en ese tema, ¿no? No, pero sí a Pero el veces en último, Europa se involucra mucho a veces el punto de vista del director técnico, ¿no? En términos no, sí, de no, eso sí, comparaciones, ¿no? Porque lo manejas en, aparte muy en, bien también, ¿eh? Te en integras muy eso bien sí, a esas charlas. en eso sí, totalmente, porque creo que debe existir una comunión totalmente perfecta Correcto. entre director técnico y director deportivo, pues, y lo que es la filosofía del club, por supuesto. Pero en los últimos que he tenido por algunos contactos y que se dieran las transferencias fueran Uribe y Marchesín. O sea, Sí, cuando me llaman de Oporto, pues normalmente un entrenador portugués que está allá y que los conoce, sí, sí, sí. incluso uno de ellos Que no trabajó son con ellos, mexicanos, ¿eh? Que no son pero mexicanos. salen de México, pero Eso salen sí, de ya como México. liga. Ahí ya está, retomamos el tema de liga, ¿no? Pero De salen de liga. México. Sí, Por eso te correcto. digo, fueron los últimos, salen de México, ¿no? Y como salen de México, o sea, yo no sé si, por ejemplo, y ahí es donde voy. Imagínate que nosotros, Cruz Azul, en ese entonces también Sí. quería los mismos jugadores. O sea, América te los iba a vender de por igual costo que ha vendido a Oporto. No, Este es mi tema. Entonces tiene no. que ver no con el costo de lo que es salir de México a Europa, o en particular a Europa, pero lo que es el mercado interno. Ahí Sí, sí, sí yo sí. sentía que el mercado estaba Muy inflado, muy sobrevalorado. inflado, muy Sí, inflado. eso sí sentía, eso sí se sentía. Y eso te llevaba a que muchas veces, creo yo también, en que si no consigues, por ejemplo, tienes un jugador identificado mexicano o que ya está en México, por ejemplo, en otro club, y que quieres traerlo para tu proyecto. Pues, o sea, cuando entrabas en negociaciones y los costos llegaban hasta hacia Sí, arriba, no. ¿qué Se hace decisiones, inviable. qué decisiones Se hace tenías inviable.
¿qué tenías tú que tomar? Pues tengo que ir Ah, por otro claro, lado, tengo que irme por afuera. supuesto. Que ahora si platicamos de dirigir a Chivas, no se dieron unos momentos porque de alguna forma no empatamos tiempos. Pero ¿qué sería para ti dirigir un equipo con una sola nacionalidad? Prácticamente es una selección sin posibilidad de tener a los mejores, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué limitantes verías o cuál sería tu mayor reto a la hora de dirigir a Chivas? Lo llegamos a medio platicar, pero creo que a la gente le gustaría escucharlo. Con esa mística, con ese tema de tener una sola nacionalidad, ¿cómo sería tu reto? Ujú. Porque siempre has tenido equipos que pueden contratar de todo, ¿no? Sí. ¿Cuál ves la En, en- primera en- problemática? en primer lugar, pues estamos hablando académicamente, ¿no? Hay Correcto. un gran respeto en relación a lo que es Luis Fernando Tena, No, que es por una supuesto. No, persona, en, una, per- en un supuesto en un tema meramente académico, académico. ¿no? Pues yo creo que cuando llegamos a México, la verdad es que yo no conocía Torreón, no conocía la plantilla, no conocía el club, no conocía la competencia. Los únicos equipos que sí llegaban un poco a Portugal, sin duda, eran Chivas y América. Entonces, Chivas fue el primer grande, por así llamarle, que he tenido la posibilidad de enfrentar y siempre entendimos lo que era la grandeza de esta institución, de una manera muy clara. Siempre nos entendimos. Y después viene el tema organizacional, en términos del entendimiento de cómo se maneja la institución y en particular lo que es el tema de la plantilla solo poder ser conformada por jugadores mexicanos por ejemplo, mexicanos descendentes también, ¿no? Por Sí, 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 ejemplo, exactamente. que puedan Sí, bajo la nacer ley ahí mexicana, bajo la Constitución, bajo la ley que son mexicana. hijos de mexicanos o extranjeros Entonces, nacidos o en sea, México. creo que las fuerzas básicas de Chivas siempre han sido muy buenas. Es la base natural. Si tú tuvieras un fuente, es de ahí donde vienen. Yo creo que se debería de alargar un poquito más a lo que es Estados Unidos, porque ahí vienen con otra capacitación a otro nivel y son también jugadores donde tú puedes ir. Entonces ya tienes una más abajo, ¿no? Arriba, pues ya lo hablamos, o sea, si quieres un jugador Sí, de América, pues a va a billetazos. ser muy complicado, sí. Sí se puede, sí se puede. ¿Cuál es el otro vehículo donde puedes ir tú a reclutar? En Europa o los que están afuera. Y también a Ese es billetazos. también a billetazos. Sea que están en plenitud o que ya vienen Y en ven una para fase abajo. más descendente. Entonces creo que sí debe ser un proyecto global, pero es un proyecto muy interesante que creo Sí, que sí caray. lo están haciendo, creo que sí lo deben estar haciendo. Sí, Creo que sí, Mauri lo está haciendo muy bien. Marcelo Bueno, Michel, Marcelo creo que conoces, Marcelo es la joya de Marcelo la de corona. Abaco debe de estar haciendo todo, generando toda esa base, porque Así muchas es. veces miramos a lo que es esta parte, pero para que llegues aquí, todo lo que No, está hay que abajo tiene que trabajar la estar base. muy solidificado. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que he tenido oportunidades cuando jugamos ahí en Guadalajara de tomar un café con él, estaba un tema muy interesante que tenía que ver con el propio conocimiento de lo que era la historia de Chivas. O Exactamente, sea, que implementamos un entonces, curso para darles lo que es a todos los jugadores lo que es Chivas, ¿no? De o dónde sea, viene, por qué. eso genera una identidad muy fuerte. O sea, eres tú contra los demás y eres tú que estás cercado con reglas muy propias y es lo que tú tienes que potenciar. Y déjeme decirte que, o sea, no es cosa poca. Creo que sería muy interesante y a mí también en términos organizacionales me busca siempre estar buscando estrategias para poder hacer crecer lo que es la institución y tener lo que es sacar lo mejor de cada uno de los jugadores. De cada una de las Déjeme decisiones. decirte que estoy pensando que uno de los puntos interesantes para mí sería tener un enemigo de estimación.